Panhandles. Un panhandle, por definición, es una franja estrecha de territorio, que se proyecta desde el territorio principal de un estado hacia otro. Se llama así porque se parece precisamente al mango de una sartén, aunque en algunos lugares también se le llama tacón de bota, pero ese término se usa menos. Sin embargo, estos son nombres comunes, y el término geográfico correcto es, creo yo, saliente. Aunque es similar a una península en forma, un saliente generalmente no está rodeado de agua en 3 lados. En cambio, tiene una frontera terrestre en al menos 2 lados, y se extiende desde la parte principal de la unidad administrativa. Esa es la descripción oficial. Algunos países en todo el mundo tienen salientes dentro de sus fronteras. Namibia, por ejemplo, tiene uno cuyo origen está en su pasado colonial alemán y británico. Argentina tiene uno muy pequeño, Misiones. India también tiene uno, con los 7 estados hermanos, el saliente más grande del mundo. Y luego tenemos a Estados Unidos. Algunas personas llaman a Alaska el saliente de Estados Unidos. Yo diría que esto no es correcto porque no están conectados territorialmente. Tendría que ser algún tipo de mango de sartén magnetizado que en realidad no estuviera conectado a la sartén, sino que la levitara con magnetismo. Pero bueno, también podrías considerar que Florida es un saliente en su totalidad, pero es una península. Y como vimos hace un momento, esas son cosas diferentes. A pesar de que como país no tiene un saliente oficial, los estados internos de Estados Unidos sí tienen en algunos casos uno. En este video vamos a aprender cuáles son y entender por qué existen. Aunque algunas franjas de tierra a veces parecen salientes, no todas lo son. Deben seguir la definición oficial para ser categorizadas como tales. Utah tiene una protrusión estrecha en su noroeste, pero no es oficialmente un saliente. El sur de Nueva York tampoco. Entonces, ¿cuáles son los salientes oficiales de los estados de Estados Unidos? Hay 10 en total, en 9 estados diferentes. Uno de ellos tiene 2, Texas con su saliente del norte, Virginia Occidental con esta franja estrecha de tierra que está entre Ohio y Pensilvania, y también su saliente oriental hacia Maryland y Washington, D.C., Alaska con esta estrecha franja costera dentro de Canadá. Florida, quizás uno de los salientes más famosos de Estados Unidos. Es la parte del norte de Florida que no está en la península. Connecticut, que también tiene un saliente, aunque prácticamente solo por definición. Es tan pequeño que realmente no parece uno. Idaho en la parte norte del estado. Nebraska en esta zona occidental. Maryland también en el oeste. Y quizás el más icónico de todos, Oklahoma, con esta pequeña franja horizontal de tierra sobre Texas. De hecho, sobre el propio saliente de Texas. También es interesante señalar que de estos 10 salientes, 4 de ellos forman 2 pares. Los salientes de Oklahoma y Texas están conectados. Lo mismo sucede con el saliente oriental de Virginia Occidental y el occidental de Maryland. Así que, ahora que ya aprendimos qué estados de Estados Unidos tienen salientes y cómo se ven, vamos a aprender por qué existen. Seguramente, la mayoría de la gente estará de acuerdo en que no se ven bien en un mapa, y que sería mucho más fácil simplemente agregarlos a un estado vecino para que se vea más limpio. Además, muchos estados del oeste tienen fronteras con líneas rectas. Entonces, ¿por qué existen estas excepciones? Vamos a descubrirlo. Empezando por los que me parecen más interesantes, primero, Oklahoma. La franja de Oklahoma antes se llamaba Tierra de Nadie, o la Franja de Tierra Pública. En resumen, la franja de Oklahoma se remonta a la admisión de Texas a la Unión y las complejidades de las políticas de esclavitud de esa época. Texas, al unirse después del Compromiso de Missouri de 1820, tuvo que desprenderse de sus territorios del norte para alinearse con las restricciones de latitud del compromiso sobre los estados esclavistas. El Compromiso de Missouri establecía que no podían existir estados esclavistas por encima de la línea de latitud de 36 grados. Fue una decisión entre renunciar a parte de su territorio o convertirse en un estado libre, así que cedieron la tierra. Kansas, por otro lado, estableció su límite sur en la línea de 37 grados, así que quedó esta franja de tierra de 34 millas de ancho, como tierra de nadie, sin pertenecerle a nadie durante 40 años, y luego se unió a Oklahoma. Ahora, ya que está cerca, Texas. El saliente territorial de Texas es resultado de la formación única de su frontera durante la época de la República de Texas, después de la conclusión de la Guerra México-Estadounidense. Antes de unirse a los Estados Unidos, ellos reclamaron un gran territorio, que antes era mexicano, extendiéndose hacia el norte hasta lo que hoy es Nuevo México, Oklahoma, Kansas y Colorado. Las negociaciones posteriores, incluyendo el compromiso de 1850, determinaron las fronteras finales del estado y hicieron que Texas cediera esas tierras,
dejándoles un saliente territorio al norte, que es tan grande que realmente no lo notarías. Curiosamente, si hubieran conservado la tierra que originalmente querían, todavía tendrían un saliente territorial que se extendería por Colorado y Wyoming. Pasando a Florida, su saliente territorial en algún momento fue separado, existiendo como Florida Occidental. Pronto tendré un video completo sobre esto. Y al principio, todo el saliente territorial era considerablemente más largo, llegando hasta el río Mississippi durante su época como territorio español, ya que también mantuvieron temporalmente la Luisiana francesa. Con la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos a Francia, parte de este antiguo y más largo saliente territorial fue anexado primero a Estados Unidos, y así se eliminó del territorio de Florida. España entregó la propia Florida a Estados Unidos en 1821, y el saliente territorial, conocido como Florida Occidental, se convirtió en parte de Florida cuando obtuvo la condición de estado. Supuestamente, los funcionarios de Alabama se sintieron estafados por la pérdida de esas tierras y solicitaron sin éxito el saliente territorial en varias ocasiones. A pesar de las derrotas, persiste el sentimiento de que el saliente territorial está más conectado con Alabama que con Florida, lo cual es evidente en la diferencia de zona horaria y las afiliaciones culturales de su gente. Ahora, viajemos a Alaska. El saliente territorial está aquí, como vimos, esta larga y estrecha franja de tierra junto a Canadá. La capital del estado, Juneau, en realidad se encuentra ahí. Además, la región es el centro de la industria maderera de Alaska y una importante zona de pesca. Su pertenencia a Alaska se remonta a disputas coloniales entre Rusia y Gran Bretaña. Alaska fue inicialmente una colonia rusa, y esta franja de tierra fue poblada primero por exploradores y balleneros rusos, llegando después colonos británicos y estadounidenses. En 1825, los gobiernos ruso y británico firmaron un tratado que estableció la frontera sur aproximadamente donde está hoy en día. Sin embargo, no se estableció una frontera oriental firme, y esto llevó a la posibilidad de que existiera un saliente. Cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia, incluyó el saliente. Después hubo disputas y estudios, y finalmente se resolvió de esta manera. En resumen, existe porque los rusos se adelantaron a los británicos, y los británicos nunca se molestaron en establecer una frontera firme ahí durante la época colonial. Si creas contenido o alguna vez has intentado armar un video, ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo que valga la pena ver. Yo uso una herramienta que me da una amplia variedad de opciones para contar mejores historias, tanto visualmente como en cuanto al sonido, y esa herramienta es el patrocinador de este video, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad, hecha por humanos, con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y hacer que todo el proceso sea simple y rápido. Como una herramienta creativa todo en uno, reúne videos, música, efectos de sonido, plantillas y más, todo en un solo lugar. Así que en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en contar la historia. También cuentan con herramientas de IA diseñadas para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su IA, la edición de video, impulsada por Runway, te ayuda a generar y perfeccionar tomas más rápido, mientras sigues manteniendo el control creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente en Premiere Pro y After Effects con el complemento de Storyblocks. Así que el flujo de trabajo se mantiene rápido, simple y mucho más fácil de manejar. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una forma realmente rentable de hacer videos pulidos más rápido. Así que si quieres empezar a contar mejores historias por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado, así que échale un vistazo ahora. Y ahora, volvamos al video. El saliente de Idaho es vertical, lo que lo distingue un poco de la mayoría en esta lista. Idaho alguna vez fue una región mucho más grande como el territorio de Idaho, que incluía parte de Montana y la mayor parte de Wyoming. El saliente parece ser resultado de la pérdida de ese territorio extra, que se quitó con la creación de Montana y Washington. Aunque pudieron haberlo dividido entre ellos, ya que el saliente está entre ambos estados, pero supongo que sus fronteras este y oeste deseadas respectivamente no coincidían. Luego Virginia Occidental con sus dos salientes. Primero, el oriental. Su pertenencia al estado está relacionada con la secesión de Virginia Occidental respecto de Virginia. Lo reclamaron en ese momento, porque era el sitio de un arsenal estratégico, importante para el conflicto interno que el país estaba enfrentando. Virginia Occidental se puso del lado de la Unión, que ganó la guerra, y por eso pudieron conservarlo.
mientras que el saliente norte de Virginia Occidental fue creado cuando Virginia aún estaba unida a ella. Anexado al estado después de la Guerra de Independencia, cuando la frontera norte de Virginia se estableció a lo largo del río Ohio, como un acuerdo para resolver disputas coloniales entre ellos y Pensilvania. El saliente se convirtió en un centro industrial de hierro y acero a finales del siglo XIX debido a su ubicación privilegiada a lo largo del río Ohio. La franja de Connecticut prácticamente no existe, pero oficialmente lo es, así que supongo que tenemos que mencionarla aquí. La historia de la franja se remonta a 1650, cuando los líderes coloniales holandeses e ingleses establecieron el límite occidental de la colonia de Connecticut. En las siguientes décadas surgieron disputas con Nueva York al respecto. En un momento dado, el gobernador de Nueva York incluso emitió órdenes de arresto para los residentes de los pueblos fronterizos que juraron lealtad a Connecticut. Es una locura pensar que este tipo de disputas entre partes del mismo país existían. En 1683, Nueva York y Connecticut finalmente resolvieron su disputa, y Connecticut recibió la tierra. Fue el primero de los 10 apéndices territoriales del país en aparecer en un mapa. El siguiente es Nebraska, donde el apéndice territorial es tan grande que realmente no parece uno. Es como lo opuesto a Connecticut, y prácticamente nadie sabe por qué es parte de él. Algunos dicen que fue lo que quedó después de que Colorado y Dakota del Sur, así como Wyoming, trazaron sus límites, así que naturalmente le tocó a Nebraska. Pero lo que parece ser la verdadera razón es un poco lo contrario. Su territorio se extendía más hacia el oeste, y parte de él fue tomado por las fronteras de esos nuevos estados, y el apéndice territorial fue todo lo que quedó. Y finalmente, Maryland, cuyo apéndice territorial está apenas unido al resto del estado que me molesta más que todos los demás. Está conectado por una franja de tierra de solo 1 milla. Esto se remonta a 1781, cuando Maryland presionó al Congreso Continental para conservar parte de sus tierras occidentales y asegurar el acceso a tierras de cultivo y al sistema del río Mississippi. Pensilvania tuvo que renunciar a su reclamo sobre esa tierra para que esto sucediera. Curiosamente, fue solo después de que se cumplió esta solicitud de quedarse con el apéndice territorial que Maryland aceptó convertirse en el 13º y último estado original de los Estados Unidos. Es una zona más montañosa y propensa a la agricultura que el resto del estado, y en algún momento intentó separarse como Maryland Occidental, aunque sin éxito. Así que, esos son los 10 apéndices territoriales que Estados Unidos tiene dentro de sus fronteras estatales internas. ¿Cuáles son los 9 estados que los tienen? ¿Dónde están ubicados? ¿Y por qué existen? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con su existencia? ¿O crees que Estados Unidos debería corregir sus fronteras y eliminarlos? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete para ver los próximos y nos vemos la próxima vez para más cultura general.